Hola, buenos días, bienvenido a nuestro ciclo de charla. En esta oportunidad les comento que vamos a hablar sobre el régimen de transparencia, el 14D número 8. Solamente vamos a mirar hoy día la base imponible, así que les pedimos que por favor puedan ustedes enviarnos consultas referido a esa materia. Al igual que la vez anterior, nos acompaña Paula, María José, Raúl y Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿me ven? ¿Sí? Sí, Sí. Hola, sean todos bienvenidos a esta charla de base imponible del régimen PROPYME transparente. Yo los voy a estar acompañando en la parte teórica y en las preguntas del Menti, así que los invito a tener su celular a mano y a ingresar a la página menti.com y ingresar el código que yo les voy a dar un poquito más tarde. Ahora vamos a comenzar con la presentación. Gerardo, me avisa, por favor, si... por el momento la veo a usted, pero no veo la proyección. No sé si... A ver, voy a ingresar. ¿Ahora? No todavía, si bien es cierto se ve la pantalla en negro, pero es porque internamente Nicole está abriendo su escritorio y va a enviar en directo prontamente, pero ahí Ahora estamos. debería. Ahora sí, Nicole. Sí. Le voy a poner en modo presentación. Modo ¿Me avisa? presentación. Sí, modo presentación. Perfecto. Ahora sí. Sí, estamos bien. Bueno, es importante reiterar lo que siempre les señalamos a ustedes de nuestro calendario. Ya pasamos nuestra saga del régimen PROPYME General 14D3, estuvo muy interesante. Muchas gracias por todas las preguntas y la participación de ustedes. Y ahora esta semana estamos mirando el régimen de transparencia. Hoy día solo va a ser imponible, ¿ya? Y el próximo jueves vamos a ver las normas aplicables para la determinación del capital propio tributario y también vamos a mirar el tema de la declaración jurada y algo del formulario 22, ¿no? Porque la idea es que usted pueda también ver cómo se aterriza toda esta parte teórica. Y la próxima semana, atención, vamos a tratar y vamos a cambiar de régimen, vamos a ver solamente el régimen general 14A. El martes vamos a mirar la base imponible, algunos ajustes que impactan nuestra determinación de la base imponible. El jueves subsiguiente vamos a mirar el capital propio tributario y la razonabilidad, ¿cierto? Este recuadro que se está solicitando en el formulario 22. Ya para la primera semana de marzo, mirar respecto al registro tributario de renta empresariales, referido al 14A. Así que les solicitamos que se inscriban desde ya está subido en la página la inscripción, así que les pedimos que motiven ya a todo el equipo. Importante señalar de que todavía no podemos subir en la página del servicio los videos o las PPT, pero recuerde usted de que está disponible el video 20 días posteriores a su emisión. Así que si usted se inscribe y no pudo asistir a nuestra charla, de todas formas, usted puede accesar a todo este video y esta explicación que estamos impartiendo. Adelante, Nicole, cuéntenos usted. Gracias, Gerardo. Vamos a comenzar entonces revisando en primer lugar la normativa aplicable a la base imponible. Luego Gerardo va a continuar con un caso práctico sobre la determinación de la base imponible y su llenado en el formulario 22. Todo esto relacionado al régimen establecido en el número 8 de la letra D del artículo 14, al régimen que vamos a llamar régimen de transparencia tributaria. Vamos a comenzar entonces revisando quiénes se pueden acoger al régimen de transparencia tributaria. Estos requisitos los encontramos en el número 1 de la letra D del artículo 14. Lo primero es que pueden acceder a este régimen los contribuyentes que desarrollen actividades de primera categoría en base a renta efectiva y que su capital efectivo no supere las 85.000 unidades de fomento.
Este requisito solo se evalúa al momento de inicio de actividades. También el promedio anual de ingresos de los últimos 3 años anteriores a aquel en que la empresa va a ingresar al régimen no puede sobrepasar las 75.000 unidades de fomento. El promedio se debe mantener mientras la empresa está acogida al régimen de transparencia. Y una vez que ha ingresado al régimen, y para efectos si estamos dentro del promedio, vamos a considerar solo aquellos ejercicios en que la empresa está acogida a este régimen de transparencia. Este límite se va a poder exceder por una sola vez, pero no puede sobrepasar nunca las 85.000 unidades de fomento. Además, el conjunto de ingresos que se perciben en el año comercial no puede sobrepasar el 35% del total de los ingresos brutos del giro respecto de actividades señaladas en los números 1 y 2 del artículo 20 o en la participación de contratos o asociación en cuentas de participación o de la posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales o acciones. Para efectos de computar estos ingresos, se deben considerar solo los frutos derivados de la tenencia de estas actividades que les acabo de comentar. Hay un requisito fundamental que deben cumplir los contribuyentes que deseen acogerse a este régimen de transparencia. Y es que los propietarios de estas empresas solo pueden ser contribuyentes de los impuestos finales. En caso de incumplimiento de algunos de los requisitos que les señalé, la empresa va a tener que salir del régimen, migrando al régimen general establecido en la letra A del artículo 14 de la LIR a partir del año siguiente al incumplimiento. Pero si el requisito que incumplió es de composición societaria, es decir, por ejemplo, si una empresa se acogió al régimen de transparencia porque tenía propietarios contribuyentes de los impuestos finales, y uno de estos propietarios enajena los derechos sociales a una empresa, esta empresa está incumpliendo con este requisito y por lo tanto va a tener que abandonar el régimen de transparencia en el ejercicio de incumplimiento, no al ejercicio siguiente. Esto es porque la empresa no va a poder tributar conforme a lo señala en el número 8 de la letra D del artículo 14 por el propietario. Ya, entonces va a tener que salir en el mismo ejercicio. Al salir del régimen, la empresa va a tener que dar aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente, informando entonces su salida. En el caso de que un empresario individual hubiera asignado la participación en esta empresa que está acogida al régimen de transparencia a su contabilidad, este va a tener que igualmente tributar con los impuestos finales cuando la empresa le asigne la base imponible. Y por último, las empresas que no fueron asignadas al régimen de transparencia de pleno derecho, pero que deseen acogerse porque cumplen con los requisitos establecidos para tributar conforme a este régimen, van a tener que cumplir algunas formalidades de tipo jurídico, que son las que están señaladas en la presentación. Y también van a tener que revisar lo instruido por este servicio a través de la resolución 82 del año 2020. Ahora sí vamos a revisar las normas aplicables a la determinación de la base imponible para el régimen de transparencia. Para determinar la base imponible de un contribuyente que esté acogido, se deben incluir todos los ingresos y egresos que perciba un contribuyente. Esto es sin considerar si se percibe rentas gravadas, no renta o exentas. Por ejemplo, si obtenemos un mayor valor por enajenación de acciones del 107, todos sabemos que esto constituye un ingreso no renta. Y si el contribuyente estuviese acogido a la letra A del artículo 14 o al número 3 de la letra D del artículo 14, este mayor valor deberíamos ingresarlo a nuestro registro REX. Pero
como estamos en el régimen de transparencia tributaria, este resultado debemos incluirlo en la base imponible que le vamos a asignar a los propietarios, porque estos contribuyentes no llevan registros de rentas empresariales y todo se asigna en el ejercicio en que se percibe, como regla general. Después vamos a revisar que hay algunas excepciones. Nicole, Dígame. sí, es importante indicar y señalar que este régimen de transparencia, el objeto es que todas las utilidades estén con tributación cumplida y por lo tanto y sean asignadas en el mismo ejercicio a sus socios, dueños o propietarios. Exacto. Por lo tanto, si generamos ingresos a efectos de 20 y tenemos un ingreso no renta de 10, debemos asignar los 30. No puede quedar alguna utilidad que esté pendiente de tributación. Entonces, a propósito de aquello, el legislador ha señalado que se deben incluir todos los ingresos, ya sean que se encuentren afectos o no afectos. Recuerde que, tal como lo dice la lámina, la base imponible de primera categoría se encuentra liberada del impuesto de primera categoría, así que no paga cierto impuesto de primera categoría a la empresa y sí se asigna en su totalidad a todos los socios, dueños, accionistas, la base imponible que se determine. Es la continuación del antiguo 14 ter letra A también, así que es una continuación donde el sustento de este régimen es que sea en función del flujo de caja, con algunas ciertas situaciones que Nicole bien está señalando. Gracias, Gerardo. Ya, entonces, como regla general, tal y como lo señaló Gerardo, vamos a reconocer entonces los ingresos percibidos, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo que estas empresas que estén acogidas al régimen de transparencia van a tener que reconocer como un ingreso del ejercicio los ingresos de vengado provenientes de operaciones con empresas relacionadas, pero siempre que éstas estén acogidas al régimen de la letra A del artículo 14. ¿Ya? La base imponible, entonces, la vamos a determinar al total de ingresos percibidos y devengados en los casos que la ley señala, sin considerar reajustes, porque a estas empresas no le aplican las normas del artículo 41, les vamos a restar el total de ingresos efectivamente pagados, también sin considerar reajustes. Y de esta operación vamos a tener la base imponible o la pérdida tributaria del ejercicio. Tal y como les señaló Gerardo, estas empresas están liberadas de pagar el impuesto de primera categoría, por lo que sus propietarios van a ser los que cumplan con esta tributación cuando se les asigne esta base imponible. Más adelante vamos a revisar cuáles son las normas de asignación de esta base imponible. Y en el caso que se obtenga como resultado una pérdida tributaria, esta va a poder ser deducida como un egreso en el ejercicio siguiente, sin aplicar tampoco actualizaciones. Y por último, el Servicio de Impuestos Internos debe poner a disposición del contribuyente entre el día 15 y el 30 de abril la información digital con la que cuente, en especial la que está contenida en el registro de compras y ventas, para que la PYME proceda con su declaración. Es importante sí, que si bien el servicio entrega esta información, le corresponde al contribuyente verificar que la información esté correcta y hacer los ajustes correspondientes que tenga que hacer a la determinación de su base imponible. Para continuar, debemos entonces entender que por ingreso percibido vamos a considerar aquellos que han ingresado materialmente al patrimonio de una persona. También debe entenderse que un ingreso devengado se percibe desde que la obligación se cumple por algunas de las formalidades equivalentes al pago contempladas en el Código Civil. A diferencia del régimen ProPyme en base a retiros que revisamos la semana pasada, en el régimen de transparencia, las rentas percibidas como retiros o dividendos por participaciones en otras sociedades deben también formar parte de la base imponible.
Eso sí, estas deben reconocerse siempre incrementadas en la cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría que venga acompañado de este retiro. Los propietarios, en el mismo ejercicio en que les sea asignada la base imponible, van a poder imputar este crédito en contra de los impuestos finales. Como ya dijimos, en la determinación de la base imponible se van a incluir todos los ingresos y egresos, sin considerar su fuente, origen o si se trata de cantidades afectas o exentas conforme a la ley. Ahora vamos a revisar el concepto de ingreso diferido que trae este régimen de transparencia. Y respecto de este vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener, por ejemplo, aquel proveniente de contribuyentes que estuvieron sujetos al régimen de renta atribuida al 31 de diciembre del 2019 y que ahora desean acogerse al régimen de transparencia. Estos contribuyentes van a tener que determinar un capital propio tributario al 31 de diciembre del 2019 y de dicho capital propio tributario van a tener que rebajar los saldos del RAP y el REX y el capital reajustado. De esto vamos a obtener el ingreso diferido. Este ingreso diferido lo vamos a agregar en la base imponible que va a determinar el contribuyente acogido al régimen de transparencia hasta en 10 ejercicios, reconociendo como mínimo en cada ejercicio 1/10. También vamos a tener aquel determinado por los contribuyentes que estuvieron acogidos al régimen semi-integrado que estuvo vigente también hasta el 31 de diciembre del 2019. Estos contribuyentes van a tener que tomar su saldo RAI y este se va a entender que constituye el ingreso diferido a agregar en la base imponible, también hasta en 10 ejercicios, con mínimo de 1/10 en cada ejercicio comercial. Siguiendo la misma lógica anterior, aquellos contribuyentes que desde el régimen de la letra A del artículo 14 o del régimen de la letra del número 3 de la letra D, es decir, el régimen ProPyme, migren al régimen de transparencia, van a tener que también reconocer el ingreso diferido. Tenemos que tener en consideración que si al momento del cambio la empresa a la fecha mantiene saldos de retiro en excesos que no han sido imputados a los registros, este saldo de retiro en exceso va a formar parte del ingreso diferido que determine la empresa. Hay una norma especial que está contenida en el artículo 15 transitorio de la Ley 21.210 que tiene relación con aquellos contribuyentes que estaban acogidos al 14 ter letra A, pero que no optaron en su oportunidad por determinar este ingreso diferido o que a la fecha todavía no lo han pagado. Entonces, estos contribuyentes van a poder determinar el ingreso diferido y van a poder amortizarlo, agregándolo a la base imponible hasta en 5 ejercicios, reconociendo como mínimo 1/5. Y el primero que se va a considerar va a ser el año 2020. Ya es una norma transitoria y especial para aquellos contribuyentes entonces del artículo 14 ter letra A que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2019. Nicole. Dígame. ¿Puede volver un poquito? Sí, enseguida. Ok. Entonces, como nosotros o nuestra empresa, hagamos el supuesto que estaba en un régimen donde las utilidades estaban pendientes de tributación, se está yendo a un régimen con utilidades con tributación cumplida y por tal razón no puede quedar nada pendiente. Entonces, el legislador, ¿cierto?, en esta reforma tributaria, al igual que la anterior, ha señalado de que cuando usted se cambia a ese régimen y hay utilidades pendientes de tributación, pueda diferir el pago
de esas utilidades pendientes de tributación. Aquí podríamos decir que usted, ¿cierto?, le ha dado al legislador 10 cuotas, ¿cierto?, en 10 cuotas que usted pueda pagar estas utilidades que están pendientes de tributación, que eso sería como lo máximo, al decir que lo mínimo es 1/10. Entonces, para determinar, como bien decía, nuestras utilidades que están pendientes de tributación, el elemento fundamental y base para aquello es el capital propio tributario. Entonces, hay que hacer un distingo porque con la reforma anterior, en la 2780, muchas empresas se cambiaron al régimen del 14 letra A, ¿cierto? Y resulta que quedaban con utilidades pendientes de tributación y no había norma que permitiese diferirlo o pagarlo en el tiempo. Entonces, eso generó muchas complicaciones. La ley 2899 la modificó y todavía puede quedar un residual de aquello, y por eso el legislador, aquí la ley 21210, de forma excepcional, ha incorporado esta norma transitoria en que le dice a usted, mire, si por ese motivo usted de la reforma anterior no se acogió a pagar de manera diferida en 5 cuotas este ingreso diferido, ahora es la oportunidad. Es por eso que como Servicio de Impuesto Interno a muchas empresas les va y le está llegando en estos días, no sé si ya le llegó, un correo invitándole, ¿cierto?, a mirar este artículo 15 transitorio para que pudiesen acogerse a esta norma en particular de diferir hasta en 5 cuotas este ingreso diferido de tiempos pasados. Eso, Nicole, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ahora vamos a continuar con el concepto de egreso. Entonces vamos a tener que los egresos corresponden a cantidades efectivamente pagadas por la empresa para cubrir los gastos y costos asociados al interés, desarrollo o mantención de su giro o actividad y que tengan la aptitud para generar ingresos o rentas en el mismo o futuros ejercicios. Algunos conceptos de egresos que vamos a tener que tener en consideración son, por ejemplo, las existencias adquiridas o fabricadas en el año y no enajenadas o utilizadas dentro del mismo siempre que estén pagadas. También los bienes del activo fijo podrán ser depreciados de manera instantánea en el mismo ejercicio en que sean adquiridos o terminados de construir, siempre que se encuentren pagados. A este régimen no le aplica el sistema de corrección monetaria establecido en el artículo 41. Y tratándose de adquisición de bienes o servicios que van a ser pagados en cuotas al término del ejercicio comercial, vamos a reconocer como egreso solo la parte del precio que esté pagado. También tenemos que tener en consideración que los contribuyentes que estén acogidos a este régimen de transparencia no les aplica las normas del artículo 21, por lo que los gastos que no cumplan con los requisitos señalados en el artículo 31 no pueden ser rebajados de los ingresos. Y en el caso de que estos gastos se hubieran rebajado, van a tener que agregarse la determinación de la base imponible. También tenemos que tener en consideración que debemos ajustar los créditos incobrables castigados durante el ejercicio correspondientes siempre a ingresos que hayan formado parte de la base imponible y estos no se hayan percibido. Y debemos mirar siempre que esto cumpla con lo establecido en el número 4 del artículo 31. Entonces, vamos a considerar como egresos o gastos pagados las compras, las importaciones, las prestaciones de servicio, las remuneraciones, los honorarios, intereses e impuestos que no sean los de esta ley. También vamos a considerar las pérdidas de ejercicio anteriores y, como ya les dije, los créditos que resulten incobrables. ¿Los dejo a ustedes, Gerardo, con esta parte? Sí, Nicole, sí. Justamente, qué bueno lo que usted ha comentado, es que han hecho algunas preguntas internas del chat, agradecemos todas las preguntas, está
Paula, María José contestándola, ¿cierto? Y yo también tratando de mirar, así que si bien es cierto no le vamos a poder responder todas, pero vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo. Hay una pregunta relacionada a si se considera como o no esta pérdida tributaria de arrastre. Y efectivamente, la pérdida tributaria, ¿cierto?, del ejercicio anterior, eh, que es una pérdida, ¿cierto?, tributaria de arrastre, tiene que ser considerada en este ejercicio como un egreso, y solo por este año usted en el recuadro 22 del formulario 22 lo va a informar en el código 1613. Respecto de los deudores incobrables, imagínese usted que el año pasado, ¿cierto?, reconoció una venta por 100 pesitos, ¿ya? Fue en marzo del año 2019, en marzo del 2019, y por lo tanto en el año 2019, tributario 2020, ya ha tributado por los 100. Pero imagínese usted que superaron los 365 días en el año 2020. Entonces ahí usted puede aplicar el 31 número 4, la nueva norma que el legislador ha incorporado, en el cual si se cumplen más de 365 días de deuda vencida, sobre ese monto usted lo puede castigar. Es por eso la invitación que mire la resolución 121, en la cual el Servicio de Impuesto Interno ha instruido, ha implementado una declaración jurada que usted no envía, sino que en el proceso de fiscalización la debe presentar. Y hay un par de ejercicios en el cual se demuestra aquello que cumplido los 365 días y que no sea una parte relacionada puede reconocer ese egreso. Entonces, si bien es cierto, habíamos hablado que este régimen es de flujo, hay situaciones en que no necesariamente va a haber un flujo, pero sí se va a reconocer tanto el ingreso como el egreso. Y como bien señala Nicole, efectivamente el legislador ha establecido de que se entiende por gastos pagados y nos nombra algunos conceptos: importaciones, las compras, remuneraciones. Estamos hablando, ¿cierto?, de aquellos flujos efectivos. Pero a ver si vemos la siguiente lámina. Siempre surge la duda: oiga, ¿y qué pasa si yo estoy pagando un bien o servicio con cheque? ¿Qué pasa si lo estamos pagando con letra de cambio, con vale vista? Oye, ¿y qué pasa en los créditos hipotecarios de consumo comercial o cualquier otra forma de financiamiento? Entonces, vamos a ir comentando uno a uno, porque cuando nosotros miramos el pago con cheque, nos tenemos que ir al decreto Fuerza de Ley 707 en su artículo 10, que nos dice que el cheque es una orden escrita y girada en contra de un banco para que te pague su presentación el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente. Entonces, y si no lo dispone, ¿qué ocurre? Entonces ahí nos tenemos que ir un poquito en profundidad al concepto del pago. Y veamos qué es lo que nos dice la Real Academia Española respecto al pago, y lo cito textualmente: dicho de una persona, dar a otra o satisfacer lo que le debe. Entonces, y también miramos nuestro maravilloso Código Civil, artículo 1568, leo textual: el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. En lenguaje cotidiano se entiende por pago en latín pecare, apaciguar, calmar, satisfacer la entrega de una suma de dinero. Jurídicamente, paga el que da la cosa debida, ejecuta el hecho prometido o se obtiene del hecho prohibido, es decir, paga quien cumple su obligación cualquiera fuese su clase. Y aquí debiéramos hacernos la consulta. El deudor, ¿cierto?, con el acreedor, ¿ha habido libertad? ¿Se ha satisfacido la deuda? El pago efectivo, para su conocimiento, también se denomina solución, del latín solver, que significa liberar, desligar, romper el vínculo que ataba al deudor con su acreedor. Por eso al deudor también se le llama solvens. Entonces, si por ese motivo yo le compro a Nicole, ella vende cierta existencia, y yo le pago con un cheque, la verdad que todavía hay un vínculo entre el deudor y el acreedor. No se ha satisfacido la deuda. Es más, en el artículo 37, y muy interesante, del decreto Fuerza Ley 707 de la ley de cheque, dice que el cheque girado en pago en obligaciones no produce la novación de estas mismas cuando no es pagado.
Acuérdense que las distintas formas de extinguir la obligación están en el 1567 del Código Civil. Entonces, así dadas las cosas, no se cumple con la definición de que se ha satisfacido lo que se debe, todavía hay un vínculo que une al deudor con el acreedor, y por lo tanto, decimos con toda propiedad, que cuando se paga, ¿cierto?, con cheque, se va a reconocer el egreso o gasto cuando éste sea cobrado. Entonces, la situación de borde, ¿cierto? Siempre miramos esta situación de borde. Viene Nicole y me vende 100 millones de existencia, valor neto, y yo el día del inocente, 28 de diciembre, le giro un cheque por los 100 millones. Y ella no lo cobró en el 2020, por lo tanto, en el 2020 no es gasto. Si lo cobra, ¿cierto?, el día 15 de enero del 2021, entonces va a ser gasto en el año 2021. Así que atención con estos giros de cheque al 31 de diciembre. Miremos, ¿cierto?, con nuestra maravillosa contabilidad en la consideración de la cuenta corriente, cheque girado y no cobrado, ¿cierto? Nuestra audiencia inicialmente es contador, asesores, y uno que ha hecho contabilidad se recuerda, ¿cierto?, en estas pruebas de 3 horas de contabilidad y auditoría, en que tenía que hacer la conciliación bancaria y estaban los cheques girados y no cobrados. Bueno, bonitos tiempos aquellos cuando uno, ¿cierto?, estudiaba esas materias. ¿Qué pasa en las letras de cambio? Es lo mismo. La letra de cambio se define como un título, valor o la orden que consiste en la obligación incondicional dada al deudor aceptante de la letra de pagar un valor determinado en favor del girador. Estos tipos de documentos son de tracto sucesivo, o sea, pago una, después otra, después la subsiguiente. Entonces vamos a tener el mismo concepto de que cuando la letra de cambio es cobrada, entonces en ese momento se puede descontar el egreso o el gasto. Y aquí nosotros empezamos a mirar, oiga, ¿qué pasa si nosotros pagamos un activo fijo, compramos un inmueble con un crédito hipotecario que está en la lámina siguiente? O si es a través de leasing, o qué pasa con las tarjetas de crédito. Entonces empezamos a mirar. Si nosotros miramos el 14D, número 3, letra D, de depreciación, dice que se va a depreciar de manera instantánea e íntegra los bienes del activo movilizado cuando sean adquiridos, ¿cierto?, o fabricados. Entonces me está diciendo el legislador, mire, usted tiene que adquirir el bien, uno, y tal como el Servicio de Impuesto Interno lo ha dicho en la circular 62, este debe estar pagado. Entonces, cuando nosotros adquirimos un inmueble con un crédito hipotecario, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos dos tipos de contratos. Un contrato que es el mutuo hipotecario, pagamos impuesto de timbre estampilla, ¿cierto? Que ya durante estos 6 meses pasados tuvimos por COVID tasa cero, pero ahora vuelve a la normalidad. Y dos, otro contrato que es el contrato de compra y venta puro, muy simple, muy bonito, donde se cumple el precio de la cosa. Entonces, vamos viendo en qué momento en un crédito hipotecario se cumpliría la adquisición y en qué momento se cumpliría con el pago. Y si usted mira la escritura pública, dice que en ese acto se entiende y se paga, ¿es cierto?, la cosa tal como se encuentra. Entonces, yo firmo la escritura, jurídicamente se entiende que ocurre el pago, y por lo tanto, cuando yo lo adquiero, con el crédito hipotecario, cuando ocurre la tradición, esto es cuando está inscrito en el conservador de bienes raíces. Porque la verdad de las cosas es que al momento de ocurrirse estas dos situaciones, de yo pagarlo a través de este crédito hipotecario y de que esté inscrito, el vendedor, yo soy libre con el vendedor, no tengo ato ni lazo con él. Lo que estoy haciendo es adquirir una deuda con un tercero para financiarme. Es un símil de que el banco me hubiera a mí transferido los 150 millones de pesos a mi cuenta corriente por la adquisición del inmueble, y luego yo tomo esos 150 millones y se los pago directamente al vendedor. No ocurre así, ¿cierto?, por este asunto de la hipoteca, pero es el mismo civil. Así que, si usted adquiere un inmueble en la empresa a través de un crédito hipotecario, como se está pagando el contado de la propiedad, se cumple el requisito de que esté pagado, y dos, con la tradición, es decir, con la inscripción en el conservador de bienes raíces, se entendería
que cumpliría, ¿cierto?, este requisito de que, uno, esté pagado y dos, que esté adquirido. Si miramos el maravilloso contrato de leasing, que es muy buena alternativa de financiamiento, jurídicamente estamos frente a un contrato de puro y simple de arriendo. Por lo tanto, cada vez que usted pague la cuota de este contrato de leasing, va a ser considerado un egreso. ¿Qué quiere decir aquello? Solamente estamos hablando de valor neto en la medida que el IVA no se pueda recuperar. Entonces, segundo, importante, no menor, cuando nosotros pedimos este crédito hipotecario, ¿cierto? En ese momento, nosotros vamos a reconocer como egreso gasto solamente aquella parte del inmueble que puede ser depreciado. Ejemplo, sigamos, 150 millones nos cuesta el inmueble, 20 millones el terreno, por lo tanto, una vez que está pagado e inscrita la propiedad, se puede llevar como egreso 130 millones. Suponga usted que se pagó y se inscribió todo eso el día 15 de diciembre. Entonces, vamos a reconocer como egreso 130 millones y vamos a dejar el terreno de 20 millones guardadito hasta que se enajene el terreno. ¿Qué va a pasar en el 2021? Bueno, nosotros pedimos el crédito hipotecario en 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿cierto? El tiempo que haya sido. Y por lo tanto, en el 2021 vamos a estar pagando intereses y vamos a estar pagando los reajustes por la variación de la UF. Entonces, durante el 2021 vamos a ir reconociendo el interés que vamos pagando en cada cuota, por eso es importante que usted tenga la tabla de amortización. Y segundo, vamos a tener que ir reconociendo esta pérdida del valor del dinero durante el tiempo que usted está soslayando y soportando a través de la variación de la UEF. Entonces hay que ser súper ordenadito porque el Servicio de Impuesto Interno no tiene ese dato y por lo tanto usted debe ir reconocer ese egreso. Así que la variación de la UEF entre la fecha de que usted ha adquirido el inmueble versus el pago va a tener que ir reconociendo. ¿Ok? Así que tenga atención con aquello. Y la pregunta recurrente que siempre hemos tenido, oiga, a producto de la pandemia, yo tuve que ir a una tienda y comprar 10 computadores para todos mis colaboradores y lo pagué con una tarjeta de crédito de un banco o un retail en 12 cuotas precio contado, porque era una oportunidad. Entonces, claro, vamos al concepto del Código Civil, que se entiende si se entendería pagado. ¿Hay algún vínculo que no ate el deudor con el acreedor? No, yo fui a una tienda comercial y ya le pagué por la cosa, ya le pagué los 10 computadores. Lo que tengo con un tercero distinto es un crédito y por lo cual se ha gatillado, ¿cierto?, el impuesto de timbre estampilla y las cuotas. Por lo tanto, cuando usted adquiere un activo fijo, paga un servicio con tarjeta de crédito, va a ocurrir lo mismo. En esa oportunidad, en el momento de la transacción, se va a reconocer el egreso. Y hay otra situación en particular un poquito distinta que algunas veces tiende a confundir, y aquí lo reiteramos, no vamos a tomar nuestro tiempo porque la idea es que quede lo más claro posible. Puede ser que Nicole, ¿cierto?, ella me conoce, yo la conozco, y ella es mi proveedora, y por lo tanto le digo, Nicole, sabes que no ha estado bien la situación económica ahora, ¿me puedes ir vender estas mercaderías? Y yo te lo pago en 12 cuotas, y ella, claro, con una relación directa y personal me dice, mira, ningún problema, Gerardo, como estamos ahora en febrero del 2021, estos 12 millones de mercadería tú me pagas 1 millón mensual. Entonces, en esa situación, en ese caso de adquisición o viene pagadero en cuota, en esta relación que tengo yo directo con ella, voy reconociendo como egreso este millón que voy pagando mes tras mes. Entonces, ahí tenga cuidado con ese distingo. Ahora, ¿qué pasa si yo pido un crédito comercial o crédito de consumo? No hay ningún problema porque en mi flujo caja recibo esos fondos y luego yo voy destinando en qué los puedo ocupar. Puede ser que pague remuneraciones, puede ser que pague arriendo, puede ser que adquiera activos fijos, existencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no surge ningún problema, sino que a medida que usted lo vaya utilizando y ocurra la erogación. Así que ese fue un repaso de lo que también vimos en el régimen ProPyme 14D3, pero es importante que se reitere. Eso, Nicole. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que esta es una de las materias que más existen dudas, así que es muy buena la explicación. Muchas gracias. Ya, ya entonces terminando con la parte de lo que vamos a considerar como egreso para efectos de este régimen, existen otras normas que también las tenemos que revisar. Respecto de
las normas establecidas en el número 6 de la letra A del artículo 14, que hablan sobre el impuesto de primera en carácter de voluntario, cuando los retiros quedan afectos a impuestos finales, pero no exista SAC, a estos contribuyentes del régimen de transparencia no les aplica, porque ya, como hemos dicho, este régimen es un régimen con tributación cumplida y año a año la base imponible determinada es asignada a los socios. Tampoco le aplica el beneficio que está establecido en el 14, letra E, que tiene que ver con esta renta líquida que se mantiene invertida. Lo que sí hay que tener presente es que si, por ejemplo, existen empresas que al 31 de diciembre del 2019, ya sea que estuviesen acogidas a la letra A o a la letra B del artículo 14, que estuvo vigente a esa fecha, tenían saldos pendientes de deducción en la base imponible porque se acogieron en su oportunidad al 14A número 6, es decir, a este crédito de primera en carácter de voluntario, en el cual se señala que en el ejercicio siguiente se va a poder rebajar la base imponible con tope de esta, es decir, no se puede hacer negativa, y si existe saldo, yo lo tengo que rebajar en los ejercicios siguientes. Si existen estos saldos, el artículo 42 transitorio me señala que van a poder seguir rebajándolo. Y la circular 73 del año 2020 especificó que a esto les resulta aplicable a las empresas que están acogidas tanto a la letra A, al número 3 y 8 de la letra D del artículo 14. Es decir, estos contribuyentes, si migran al régimen de transparencia, van a poder seguir rebajando este saldo que quedó pendiente cuando se acogieron a este crédito primero en carácter de voluntario. Ahora vamos a pasar a revisar las normas de asignación de la base imponible. Nicole, sí, también mientras usted conversa y nos pone, María José, Paula, han estado mirando el chat y Raúl, y han habido varias preguntas eso también de la asignación, así que aquí pongan atención, por favor. Si bien es cierto, a veces se publican las respuestas y le comentamos, lo vamos a ver en la charla, es para que usted ponga ahora toda la atención del mundo y vaya a la respuesta que nos va a entregar Nicole. Gracias. Los contribuyentes, entonces, que están acogidos a este régimen, entonces ya dijimos que deben tener solo contribuyentes de los impuestos finales como propietarios. Y estos van a asignar esta base imponible de acuerdo a cómo ellos hayan acordado repartir sus utilidades. Esto mediante escritura, mediante el acta de la Junta de Accionistas, como ellos hayan acordado. En primer lugar, si esto no pasa, si no hay un acuerdo entre los socios, vamos a tener que asignar esta base imponible de acuerdo a la participación en el capital que se haya enterado o pagado. Ya. Y si no está pagado el capital, vamos a tener que mirar el capital suscrito. Y para estos efectos se debe considerar la participación que corresponda al socio al término del ejercicio. Es decir, en primer lugar, vamos a tener que ir a mirar los acuerdos de los socios para asignar la base imponible. Después vamos a ir a mirar el capital que esté efectivamente pagado. Y si no hay capital pagado, el capital que esté suscrito. Esas son las normas de asignación de esta base imponible. Respecto del PPUA, que está en el artículo 27 transitorio de la ley 21.210, en este artículo no se señala nada respecto del régimen de transparencia, pero sí el servicio a través del oficio 2784 de noviembre del año 2020 instruyó respecto de esta consulta que cuando se determine una pérdida tributaria en el régimen de transparencia y se hayan percibido retiros o dividendos y esto hayan venido con crédito asociado, van a ser los contribuyentes propietarios de los impuestos finales
quien igualmente van a aprovechar estos créditos al momento de declarar su formulario 22. Es decir, si bien no les resulta aplicable lo del 27 transitorio, sí van a poder aprovechar el crédito que viene acompañado de este retiro dividendo que se incorporó en la base imponible. Y esto quedó establecido, les comento nuevamente para que lo puedan revisar, en el oficio 2784 del 30 de noviembre del año 2020. Pasando ahora a los PPMs obligatorios que deben declarar estos contribuyentes, estos van a aplicar una tasa del 0,2% en el ejercicio de inicio de actividades y en los ejercicios posteriores, siempre que los ingresos no excedan las 50.000 unidades de fomento. Y en el caso de que en el ejercicio anterior exceda las 50.000 unidades de fomento, van a tener que aplicar una tasa del 0,5%. Los PPM pagados por la PYME van a ser puestos a disposición de los socios en la misma proporción que sea asignada a la base imponible. Y para estos efectos, la empresa va a tener que informar estos PPMs en la DJ 1947. Entonces, si bien el régimen de transparencia, cuando determina su base imponible, no está afecta al impuesto de primera categoría, igualmente va a tener que declarar estos PPMs obligatorios. ¿Y para qué? Es para efectos de asignarlos en conjunto con la base imponible al socio propietario de los contribuyentes de los impuestos finales. Perdón. También van a tener derecho estos contribuyentes de los impuestos finales a el crédito por impuesto de primera categoría que viene asociado al ingreso diferido, también al crédito por impuesto de primera categoría que viene asociado a los dividendos y los retiros percibidos, y siempre reconocerlos incrementados en la base imponible. También van a tener derecho al crédito por impuesto pagado en el exterior, establecido en el artículo 41A. Y como ya les comenté, también los PPM que les ponga a disposición la empresa. Y por último, el crédito del artículo 33 bis. Todos estos créditos deben ser informados por la empresa a los contribuyentes propietarios de los impuestos finales en la declaración jurada 1947. Nicole. Para efectos del... Perdón, Gerardo, ¿te iba a decir algo? Sí, ¿puede volver por favor a la lámina anterior? Porque han llegado bastantes preguntas. Estoy tratando de también elaborar la respuesta. Y Paula y María José estaban ahí, ¿cierto? Revisando y contestando. Y me di cuenta que varios colegas, ¿cierto? Preguntaban respecto al incremento, respecto al dividendo y también al tema del incremento por el IPE. Entonces, reiterar, si estamos en el régimen de transparencia y recibo 100 pesitos de un dividendo, ya sea que estos dividendos sean ingresos no renta o no, voy a tener que agregar en la base imponible los 100 pesos para ser asignado. Luego, si este dividendo que percibí tenía 15 pesos de incremento, en la base imponible vamos a tener que agregar los 115. Se va a asignar a los socios 115. Pero luego, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Que esos 15 van a poder ser imputados en contra de los impuestos finales. Ahora, si nosotros tenemos una inversión en acción en el exterior y recibimos dividendo y ese dividendo tiene un crédito, ¿cierto? Ahí determinamos la RENFE, renta de fuente extranjera, incorporamos nuestra base imponible el dividendo que se percibió, se incorpora el crédito, ¿cierto? Se hacen ciertos ajustes y cálculos y también deben formar ambas partes, forman parte de la base imponible, con cierto ajuste y bemol en su cálculo. Pero en la esencia, a todo evento vamos a integrar los dividendos y los créditos, ya sean de fuente chilena o fuente extranjera IP cuando lo utilicemos en contra de los impuestos finales.
Así que esa era la reiteración a varias preguntas que han sido respondidas, que a veces no las publicamos, pero internamente sí las hemos respondido. Gracias. A usted. Ya, entonces, respecto del crédito establecido en el artículo 33 bis, se entenderá que corresponde a un crédito por impuesto de primera categoría y su asignación a los propietarios se realizará en la misma proporción que se asignen los créditos por impuesto de primera categoría y la base imponible. Este crédito, eso sí, no puede exceder el monto del impuesto que hubiese gravado la base imponible si este régimen hubiese estado afecto al impuesto de primera categoría conforme a la tasa establecida en el artículo 20 de la LIR. El ajuste en la base imponible por la utilización de este crédito se debe realizar en el ejercicio de la utilización, independiente si el activo fijo está pagado. Y cuando nosotros paguemos la cuota o el monto de esto que está pendiente por la compra de este activo fijo, vamos a rebajar en el ejercicio del pago el monto total. Y por último, si un contribuyente que estuvo sujeto a las normas de la letra A o B del artículo 14, que estuvo vigente al 31 de diciembre del 2019, y llevaba el control de utilidades reinvertidas en el registro FUR, recordemos que este era un registro obligatorio, por haber efectuado sus propietarios reinversiones, si se pasa al régimen de transparencia tributaria, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 de la ley 21.210, este FUR se gravará con los impuestos finales al momento que migre al régimen de transparencia. Así que mucho cuidado a aquellos contribuyentes que tienen FUR y que migraron al régimen de transparencia porque van a tener que considerarlo grabado con los impuestos finales. Van a tener que tributar por estos saldos que tenían en el registro FUR. Terminando la parte teórica, como ya es costumbre, las personas que han ingresado a las charlas anteriores saben que ahora viene la parte de las preguntas a través del Menti. Entonces los voy a invitar a tomar su celular e ingresar a la página menti.com y responder las preguntas. ¿Sí? Mire, ahora no se asusten, se ve la pantalla en negro, pero esto ocurre porque Nicole está cambiando de página. Y ahora sí, ahora estamos viendo el contenido y ahora sí. Volvemos a tomar nuestro celular entonces o computador y nos vamos a ingresar. Gerardo, porque la vez pasada se cayó la página, entonces si puede ingresar el código en el chat para que lo vean todos. Deben ingresar a la página www.menti.com y les va a pedir un código. El código es el 174593. Lo repito, 174593. Y la pregunta que deben responder es: ¿qué efectos tendrán en la base imponible de un contribuyente acogido a las normas del artículo 14 de número 8 los retiros o dividendos percibidos desde otras empresas? Esto lo reiteramos, así que espero les haya quedado claro. ¿Me puede repetir el numerito que no lo veo tan bien? 174593. Bingo, a ver. Sí, me dice, ¿qué efectos tendrán en la base imponible? BI es base imponible en contribuyente cogido los retiros percibidos. ¿Es falso esto? Ah, salió al aire, no puedo decir. Ya. Esperemos igual para reiterarlo. Sí, que todavía yo no he votado tampoco. Así que por favor vayan votando. Nos ayuda, nos permite interactuar de una manera más simple con ustedes. Así que, por favor, debe ser... ya, voy a votar. Listo. Yo lo veo, no sé cuánta votación tenga usted.
62 personas han votado. No sé cuántos conectados hay en línea. Tenemos 570 en línea. O sea, tenemos casi un 20%. Creo que... Esperemos un poquito. Al menos 100, yo creo, ¿no? Yo, mientras tanto, estoy respondiendo un chat aquí que... una pregunta muy interesante de Renato. La tendencia está bien, lo reiteramos en la presentación, lo reiteró Gerardo, cada vez que nosotros, un contribuyente acogido al régimen de transparencia, perciba un dividendo, un retiro y este tenga un crédito asociado, tiene que reconocerlo en la base imponible de forma incrementada. Hay algunas personas que señalaron que deben considerarse solo los retiros o dividendos afectos en la base imponible. Eso no es correcto porque, como ya se les indicó, este régimen no le importa si las rentas son exentas, son gravadas o son no gravadas con los impuestos finales, sino que todo lo va a reconocer dentro de la base imponible para poder asignarlo a sus socios, porque estos contribuyentes no llevan registros de rentas empresariales. Así que si recibe un dividendo que está exento, igual lo va a tener que incorporar en la base imponible. ¿Ya? Pero la tendencia estuvo súper bien, así que quedó claro eso, ¿ya? Así que está muy bien. Los invito entonces a responder otra pregunta, ya finalizando con esta, que tiene que ver con el ingreso diferido. Es el mismo código, aprieten ahí como actualizar en el celular y la pregunta que les debiese aparecer, me confirma Gerardo si les aparece la pregunta, dice: respecto de las siguientes afirmaciones relacionadas al ingreso diferido, ¿cuál es falsa? El ingreso diferido se considera para efectos del cálculo de los PPMs. La otra respuesta podría ser: se debe considerar como mínimo un décimo del ingreso diferido en la base imponible. Y la otra es: el ingreso diferido no se considera para computar el límite de los ingresos promedios para ingresar al régimen de transparencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la que es la falsa? La falsa. Falsa. Cuidado con eso. Falso, falso, falso. Tiene que decirme quién es el mentirosito aquí. Es como en Sábado Gigante. Pero en Sábado Gigante se decía quién decía la verdad, ¿o no? No sé, me acuerdo yo de ese programa muy bueno. ¿Qué tiempo saqué? De otra época, Gerardo, yo no me Gracias por recordármelo, pero muchos de los que estamos aquí presentes veíamos en familia eso, ¿quién dice la verdad? Y aparecía uno mostrando un producto y decía algo, era muy entretenido. Entonces aquí Nicole está diciendo cuál es la falsa. Atención. Esperemos llegar a los 100 y damos la respuesta. Vamos en 80. ¡Ay, qué rápido! Yo voy a contestar al tiro, pero aquí hay unas buenas preguntas de varios colegas. Listo, efectivamente todos los ingresos deben ser reconocidos independiente. Ya, vamos a contestar esta pregunta y la tendencia también está correcta. La tendencia fue: el ingreso diferido se considera para efecto del cálculo de los PPM. Esa es la afirmación que es falsa. ¿Ya? El ingreso diferido no se debe considerar para efectos del cálculo del PPM, no se considera para computar el límite de los ingresos promedios al régimen de transparencia. Y sí se debe considerar como mínimo un décimo del ingreso diferido en la base imponible. El artículo 15 transitorio es una norma especial que es para los contribuyentes que estaban acogidos al 14 ter letra A. Ellos son los que deben reconocer como un quinto de este ingreso diferido, pero la norma general nos señala que es hasta en 10 ejercicios como mínimo un décimo en la base imponible. Entonces también la respuesta fue correcta. No sé si quiere reiterar algo, Gerardo. No, vamos. Ya, vamos a pasar entonces ahora a la parte del ejercicio, la parte práctica. Entonces Gerardo ahora va a compartir el Excel. Sí. Está su pantalla en negro, no se asusten. Está Gerardo compartiendo el Excel para revisar el ejercicio.
Recuerda que estamos en vivo en directo, me arrojó un pequeño error, así que Charlie, atento Charlie, no se vaya. Dice error al ejecutar el comando de enviar en directo. Raúl, por favor, si me puede dar una mano porque yo proyecto y no quiere proyectarme. Voy a de nuevo dejar de compartir. Ya. Marqué ya el Excel. Ahí apareció. Ya, y ya está en directo, perfecto. Muchas gracias, estimado y gran amigo Raúl, por toda su ayuda. Bueno, ahora que vemos el ejercicio, al igual que la vez pasada, recuerde usted que aquí nosotros tenemos ciertos comentarios que una vez que estén publicados los vamos a ir viendo, los va a poder ir viendo detalladamente y con más calma. Algunos de ellos los vamos a comentar ahora y otros no. Entonces, por eso que no se preocupe si ve que está ahí con rojito, con distintos colores y tonalidades. Después, cuando se publique, va a tener a disposición este material. Reiteramos, y también era parte de las preguntas, que hay varios colegas que se inscribieron a la charla y no han podido ver el video. Básicamente tienen que ingresar a la charla, aun cuando ya está vencido, y al ingresar van a poder ver el video ustedes y aquellos que no participaron y no pudieron estar con nosotros por distintos motivos. Bueno, en esta empresa del régimen de transparencia nos señalan, ¿cierto?, que aquí están los montos reajustados del capital, ¿ya? Y tenemos ingresos del giro. Este régimen de transparencia se basa mayoritariamente en los mismos conceptos y condiciones que veíamos en el régimen de ProPyme general 14D3. Y por lo tanto, vamos a reconocer los ingresos del giro en la medida que estén pagados, regla general. Son valores netos. ¿Cuándo no tenemos esa regla general? Cuando existan ventas con entidades relacionadas, pero solamente con empresas relacionadas sujetas al régimen del 14A, este régimen de imputación parcial de crédito, el semi-integrado que era antiguamente. Por lo tanto, uno mira el antecedente y decimos, bueno, hay 70 millones que son ventas que nos pagaron, perfecto, recibimos un flujo y las vamos a ir reconociendo. Parece que es muy oscuro ese color. A ver, vamos a hacer un poquito más claro. Luego, estos 8 millones es una venta que no ha sido pagada con un relacionado ProPyme, no lo consideramos, pero estos 5 millones sí, es una venta con una empresa relacionada, y recuerde que aquí hay que ver las normas del código tributario. Entonces, si usted tiene más de un 10% de relación con una empresa acogida al régimen 14A, al semi-integrado antiguo, ahí va a tener que reconocerlo. Si tuviera menos del 10%, no. Eso está en el número 17 del artículo 8 del Código Tributario. También en la circular 62 hay un par de ejercicios que guardan relación con las normas de relación y para entender mejor este concepto. Ahora bien, nos dice, mire, emitimos en el 2019 una facturita por 8 millones de pesos, y por lo tanto, en diciembre del 2019 ya se agregó en la base imponible, esos 8 millones. Entonces uno dice, ok, nosotros ya tributamos por los 8 millones. Si bien es cierto, en el 2020, en este régimen de transparencia que es de flujo, estamos recibiendo los fondos, pero el año pasado, cuando no éramos régimen de transparencia, ya tributaron, por lo tanto, no lo vamos a considerar como un ingreso del giro del 2020. Tenemos que hemos obtenido ingresos por una venta del computador, perfecto, y hemos recibido un crédito de un banco por 8 millones de pesos. Esto entonces estamos viendo que es parte del registro de caja. Registro que es obligatorio en la medida que usted esté obligado o usted, ¿cierto?, haya optado por contabilidad simplificada. Ok, y vemos que recibimos dividendos de distintas fuentes, 14A, del D3, y hay, ¿cierto?, sus créditos asociados, tenemos los créditos asociados, y a su vez
tenemos, ¿cierto?, 80.000 pesos de un dividendo que es ingreso no renta. ¿Qué es lo que recién veíamos y con atención y reiterábamos con Nicole? Que en este régimen todas las rentas, ya sea que tengan que tributar o no con impuestos finales, deben formar parte de la base imponible. Por lo tanto, los dividendos, 710.000 pesos, donde incluimos 80.000 de ingresos no renta, van a ser incluidos en la base imponible y todos ciertos estos créditos asociados a esos dividendos también. Por eso aquí usted lo ve chiquitito, no se preocupe, voy a ampliarlo. Por eso nosotros miramos acá, los 70.000 millones se reconocen, los 5 millones también vamos reconociéndolo porque es una empresa relacionada. ¿Ok? Los 20 del computador 901.000 los reconocemos. Los 710.000 que recién veíamos en el antecedente, en su totalidad tenemos que reconocerlo a que hayan ingresos no renta, lamentablemente. Sí, porque no hay utilidades pendientes de tributación. Reconocemos los 149.000 de los créditos por el dividendo, ¿ya? Que van a ser créditos en contra de los impuestos finales. También otra pregunta que nos comentaban era respecto a los PPM. Aquí al final me voy a mover un poquito rápido, ¿sí? Dice, sabe que nosotros durante el ejercicio pagamos 207.000 pesitos de PPM, ¿ok? Y el reajuste de esos PPM es de 208.375. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir, vamos a asignar estos 208.375 a los dos socios. Acuérdense que esta empresa del régimen transparente no paga impuestos de primera categoría, por lo tanto los PPM son puestos a disposición, todo eso en la declaración jurada 1947. Entonces nosotros decimos, bueno, el PPM reajustado le descontamos, ¿cierto?, el PPM histórico y llegamos a 875 pesitos del reajuste. Y estos reajustes, todos los reajustes, tienen que ser reconocidos. Entonces aquí también lo reconocemos en la base imponible. Y por lo tanto llegamos a 1.761.000 pesos de ingreso por regla general, de estos distintos. Y aquí dice ingreso diferido. Esperen un poquito que voy a quitar la vista para que sea normal y nos diga página 1, porque no me gusta eso. Ya, vamos aquí a ampliar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos incorporar? Este ingreso diferido imputado en ejercicio. Acuérdese usted que yo venía de un régimen pendiente de tributación y me estoy cambiando a este régimen con tributación cumplida. Entonces, para determinar el ingreso diferido, lo que necesitamos en primera instancia es partir del capital propio tributario, ¿ya? Y luego a este capital propio tributario vamos a restar, ¿qué cosa? El capital aportado. Entonces decimos, mira, el capital propio tributario inicial son 42.600.000, perfecto. Código 645 del Fórmula 22 de la T 2019. Descontamos el saldo del registro RAP. Tenemos nuestro saldo de registro RAP que eran de 6 millones. ¿Ya? Y luego descontamos el capital aportado reajustado al 31 de diciembre del 2019. Recuerde usted que este reajuste no es por IPC, es por la variación de índice. Entonces, si yo tengo un capital que lo aporté en febrero del 2015, voy a tener que buscar este factor de índice de enero del 2015 y lo voy a comparar con noviembre del 2019. Como año tras año o durante cada cierta periodicidad vuelve estos factores de índice a foja 100, hay que mirar, ¿cierto?, la calculadora del INE. Esa es la mejor recomendación. En este caso, en nuestro ejemplo, nos señalan en el antecedente de que el capital reajustado al 31 de diciembre es de 30.600.000. ¿Ok? Entonces decimos nosotros, bueno, a los 42.600 descontamos estas rentas que ya están con tributación cumplida, 6 millones que venía de nuestro registro tributario, ¿right? Y descontamos el capital social. Efectivamente, el 17 número 7 nos señala que el capital social no debiera estar afecto a impuestos. No obstante, ¿cierto?, sigue la suerte de lo principal de ciertas imputaciones y orden de prelación. Y por lo tanto llegamos a 6 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, esa sería la utilidad pendiente de tributación que debieran ser amortizadas hasta en un periodo de 10 años. Y la empresa toma la decisión y decimos, mire, este año vamos a
reconocer solo un décimo. Okay. Entonces, aquí estos 600.000 los reconocemos como ingreso diferido. Oiga, claro, como veníamos de un régimen de renta atribuida, no habían créditos disponibles. Pero si acaso tuviésemos créditos disponibles, porque era renta atribuida y tenía tasa TEF, era muy antigua, o era 14B, bueno, aquí usted va a tener que ingresar en otra línea, y va a agregar, ¿qué cosa? Los créditos, el más se me pierde, vamos a agregar los créditos por impuestos de primera categoría que tenga disponible, ¿ya? Y los va a incorporar aquí como ingresos diferidos. Tiene que hacer un distingo si son sujetos o no sujetos a restitución, para que usted considere, ¿cierto?, esa misma situación al momento de su control para los contribuyentes a efectos de impuestos finales. Contribuyentes de impuestos finales nos referimos a aquellos contribuyentes del global y del impuesto adicional, que hoy día, ¿cierto?, ha sido incorporada esa definición en la ley de la renta. Así que si tuviéramos créditos, esos créditos también forman parte de la base imponible y también van a poder, ¿cierto?, ser utilizados o imputados por los socios afectos a impuestos finales. Entonces nos va a quedar un saldito de 5.400.000 de ingreso diferido para los ejercicios siguientes. Como bien decía Nicole, también en los antecedentes nos señala que el registro tributario de renta empresarial al 31 de diciembre nos decía que teníamos 6 millones de saldo de RAP. Este régimen de transparencia, cuando nosotros, ¿cierto?, nos incorporamos a no está obligado a determinar este registro tributario, por lo tanto, no va a llevar ningún control adicional y va a tener que dejarlo hasta ese año. 2020, 2021, no vamos a ir controlando el registro tributario de rentas empresariales, lo que sí vamos a ir controlando es el ingreso diferido. Vamos viendo qué más nos dicen los antecedentes. Ahora que vimos los ingresos, vamos a ir viendo los egresos. Voy a tener que disminuir un poquito para que se vea todo en su totalidad. Y por aquí vamos a hacer algo que no me gusta, pero lo vamos a cortar un poco. Entonces decimos, mira, compramos existencia por 20 millones, pero hay 4 millones que no hemos pagado. Por lo tanto, 16 millones sí se reconoce como un egreso. Recuerde que la existencia, para ser reconocida como tal, al igual que el activo fijo, debe haber sido adquirido y pagado. ¿Sí? 14D número 3, letra E, digo yo, de existencia, el legislador ha establecido de que reconocerá como gasto o egreso las existencias e insumos del negocio adquiridos o fabricados en el año. Y el 14D número 3, letra D, de depreciación, dice, depreciará sus activos físicos del activo inmovilizado de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos o fabricados. Entonces, esa es la condición. Si yo estoy anticipando por un activo fijo y no es mío, no lo he adquirido, cuidado con esa situación, revíselo. También la letra C, reiteramos, dice, estará liberada de aplicar la corrección monetaria establecida en el 41. Por lo tanto, la pérdida del valor del dinero durante el tiempo, esta corrección monetaria, el capital propietario inicial, no se reconoce como otras del 41. Bueno, ¿y qué nos dice aquí respecto de una camioneta que se adquirió? Dice que hay una camioneta nueva que se adquirió en septiembre del 2020 por 8 millones de pesos. Entonces aquí surge la pregunta, 33 bis, ¿podrá, cierto, utilizarse? Y si se puede, ¿por qué? Si esta empresa no está afecta, está liberada de pagar impuestos de primera categoría. Entonces el legislador, dentro de los créditos que ha señalado que el régimen de transparencia, y así lo decía bien Nicole recientemente, ha señalado que sí aplica. Entonces, imagínense la situación extrema. Compramos un activo fijo, una camioneta, la adquirimos, pero no la hemos pagado. Ok, si no se pagó, no se puede descontar como un egreso, pero sí, de todas formas, le aplica el 33 bis. Porque el 33 bis no dice el requisito de que esté pagado, ¿cierto? Habla que haya sido bienes, ¿cierto?, nuevos, etcétera, etcétera, que materia que usted tiene que ver. Entonces, estos 8 millones los vamos a reconocer como un egreso. Las remuneraciones, vamos a reconocer el gasto, ¿cierto?, pagado, gastos generales, las cotizaciones previsionales, atención, son del 2019. ¿Qué ocurrió con aquello? Bueno, la verdad de las cosas es que esta
esta cotización previsional, este gasto ya fue reconocido en el 2019. No podemos reconocerlo ahora en el pago en el 2020. Lo mismo pago con la retención de impuestos de diciembre del 2019. ¿Qué pasó ahí? Ya fue reconocido como un ingreso, no lo vamos a reconocer. Y aquí es importante, si nosotros, ¿cierto?, hemos pagado 500.000 por un crédito, si hemos pagado el crédito por 500.000, 280.000 va a ser interés por préstamo y 220.000 de capital, nos dice la información, la tabla de amortización importante. Vamos a reconocer como egreso 280.000. ¿Y qué va a pasar con los intereses y multa? Pregunta Mentimeter. ¿Qué va a ocurrir ahí? Recién Nicole nos decía que no le aplicable el artículo, los gastos relacionados con el artículo 21 no se aceptan, por lo tanto, no los puede rebajar. Y en los PPM, ¿cierto? Y los retiros de los socios no se tiene que hacer ajuste alguno. Entonces vamos mirando, miren. Pagamos existencia por 16 millones. Perfecto. Estamos nosotros comprando una camioneta nueva por 4 millones y vamos a incorporar los 480.000 del crédito del 33 bis. ¿Cómo surge este crédito? Muy simple. Tenemos que se ha adquirido una camioneta nueva en septiembre por 8 millones y dado que la empresa en los antecedentes me señala que en el año anterior el promedio es inferior a las 25.000 UF, le aplica el 6%. Entonces 8 por 6, 48 y 480.000 pesos sería el crédito que pudiese utilizar. ¿Por qué? Uno, primero, debido a que este régimen de transparencia no le aplica la norma de corrección, nos actualizan los 8 millones. Y dos, vamos a tener que asignar, ¿cierto?, este crédito a los socios a través de la acreción jurada 1947 y vamos a considerar el tope del impuesto de primera categoría como si le hubiera correspondido. Es decir, si nosotros, esta empresa, como tiene una base imponible de 25 millones y se le asignan los socios, no pagan impuestos de primera categoría, vamos a hacer el supuesto como si estuviera afecto al impuesto de primera categoría y vamos a considerar la misma tasa. Es decir, esa partida, 25 millones, el 10% son 2 millones y medio, por lo tanto 480.000 es inferior a ello y le correspondería en estricto rigor. Entonces nosotros vamos a considerar los 480.000 pesos, como crédito y vamos a tener que considerarlo como una partida que se adiciona. Rebajamos las remuneraciones, rebajamos los honorarios, vamos a ir pintando pero de color azul todo lo que estamos rebajando, ¿cierto? Los gastos generales, 201.000. Arriendos que por regla general no son facturados, usted lo va a ingresar a manito en el asistente. Los 280.000 también lo va a ingresar usted porque el servicio no tiene esa información del interés préstamo, te lo tiene a través de su tabla de amortización. ¿Y qué pasa con el cambio de régimen? Yo tenía existencia o activos fijos netos que ya los había pagado. Por lo tanto, nosotros miramos que el legislador ha establecido que se van a considerar como un egreso las existencias y el activo fijo que yo esté pendiente el 31 de diciembre del 2019 o al año antes que yo me cambie a un régimen con tributación cumplida. Entonces, para que proceda la rebaja como gasto, el activo fijo y la existencia deben estar efectivamente pagadas. Y recuerde que deben cumplir con los requisitos del artículo 31, es decir, que se tiene que acreditar fehacientemente, ¿sí? Así que cuidado con eso. Por tal razón, vamos a descontar los 12 millones y medio y los 6 millones porque en el ejercicio nos dicen que están pagados. Los descontamos, taratán, turutún, taratán, y llegamos entonces a que la base a asignar a los propietarios va a ser de 25 millones. Luego, miramos nuestro maravilloso, ¿cierto?, formulario 22, el recuadro 22, que todavía no está el definitivo, pero sí es la base y la piedra angular de todo el suplemento, de todo el formulario en la actualidad. Y vemos que los 70 millones los traspasamos, los 5 millones también separaditos, y aquí los 480.000, ¿se acuerda usted del crédito por el activo fijo? Lo vamos a incorporar de manera separadita en una línea distinta. Y aquí vamos en la adquisición del activo fijo a considerar todo el egreso de los 8 millones que se pagó. No vamos a hacer el neteo, sino que los 8 millones los vamos a registrar aquí en el 1618 y los
480.000 en el 1609. Espérenme un poquito para dejar una vista normal que ya, se ve mejor. Ahora, dentro de las preguntas que nos hicieron, ¿qué pasa por el gasto por pérdida en cambio de régimen? Ok, si yo ahora tenía una pérdida tributaria, ¿cierto?, proveniente de 14 letradas, en este año yo lo informo aquí en el 1613 porque me estoy cambiando de régimen. Cuando después en el año siguiente, 2022, AT 2022, me mantenga en este régimen de transparencia, lo voy a informar en el C27. Este año está archivado por esa razón, porque son nuevos regímenes. ¿Qué más importante? Bueno, arriendos pagados. Aquí, intereses y reajustes por préstamo y otro, usted lo reconoce de manera separadito. Y acuérdese usted la pregunta del millón del PPM y todos estos reajustes, los vamos a incorporar aquí en el código 1607 del formulario 22 como ingreso. Así que si usted lo mira, es casi idéntico al régimen propio y general. Pero aquí está la diferencia, una de las diferencias. Los dividendos retiros percibidos del ejercicio, ve, aquí se agregan. Ah, recibimos 702.000. Sí, y también habíamos recibido este crédito asociado de 149.000. Y aquí usted lo informa, lo va traspasando. Entonces, la idea es que tenga su hojita de trabajo después y pueda incorporar. ¿Se acuerda usted que teníamos 12 millones de existencias que venían del régimen anterior que estaban pagadas y que el capital propio tributario daba cuenta de aquello y que usted puede acreditarlo? Entonces 12.500.000 lo reconoce y los 6 millones del activo fijo también. Por lo tanto, llegaríamos a los mismos 25 millones que teníamos en nuestra base disponible y, como dice nuestro gran amigo Lucas Pacioli, estamos cuadraditos y nos quedamos tranquilos. Bueno, entonces esa sería la primera parte que vamos a ver hoy día relacionado con el régimen de transparencia en la base imponible. La próxima clase, para que no se la pierda, perdón, la próxima charla, vamos a ver el maravilloso capital propio tributario simplificado, el recuadro 23, y cómo estos datos de certificación, cómo vamos a traspasar a la declaración jurada 1947 esta información y cómo se va a tener que ir declarando en el formulario 22 del socio persona natural. Así que desde ya la invitación es que nos acompañen por esta misma canal y en este mismo horario el próximo jueves, que invite a aquellos que no pudieran venir o aquellos que no puedan venir que se inscriban. Así que adelante, Nicole, no sé si tiene algún par de preguntas, me pasé un poquito, nos quedan algunos minutos para ir terminando, pero agradecemos como siempre su atención en estas materias. Sí, algunas de las preguntas que fueron más frecuentes tiene que ver con el pago de la tarjeta de crédito y los préstamos, Gerardo. Si puede repetir respecto de cómo funciona eso para considerarlo egreso. Ya, ningún problema. Entonces, vamos a repetir. Aquí el objeto principal es que se cumpla el concepto de pago, es decir, que se haya satisfecho la deuda, que no haya vínculo entre el deudor y el acreedor. Por lo tanto, si yo compré con tarjeta de crédito activo fijo por 20 millones de pesos, yo con la casa comercial o con quien me haya vendido ese activo fijo, si lo estoy pagando con tarjeta de crédito, no tengo vínculo alguno de deuda, sino que mi deuda la he asumido con un tercero. Detrás de aquello hay un mutuo. Por lo tanto, cuando yo adquiero un bien o servicio con tarjetas de crédito, al momento de la transacción, usted reconoce el egreso. ¿Ok? Entonces, si yo compro activos fijos, no sé, computadores por 20 millones y ocurre esta transacción el día 15 de diciembre, y así da cuenta el voucher, ¿cierto?, que usted le emitan a través de esta operación de tarjetas de crédito, entonces ahí el 15 de diciembre, en el 2020, va a reconocer el egreso. Quizás, como lo pagó en 12 cuotas, que es muy bueno, 12 cuotas precio contado, la primera cuota de enero, ahí usted no va a reconocer egreso alguno porque ya ha reconocido los 20 millones. ¿Ok? Entonces, ahí sería la primera pregunta, tarjeta de crédito. La otra pregunta era de otros créditos, ¿cierto? De los préstamos. De los préstamos, ok. Si acaso a mí, Nicole, me presta 10 millones de pesos, ¿cierto? A través de mutuo, firmamos el mutuo hipotecario, pagamos el ITE. ¿Qué va a ocurrir en esa situación en particular? Yo recibo esos 10 millones en mi caja. Por lo tanto, en la medida que vaya usando esos fondos, voy a ir descontando el egreso. Es decir, si tengo los 10 millones de pesos
y en el mes siguiente yo pago las remuneraciones, al momento de pagar las remuneraciones reconozco el egreso. Pudiese ocurrir que los 10 millones yo digo, ¿sabes qué? Mientras tanto, esta platita la voy a comprar acciones porque está bueno el mercado. Las acciones cayeron un 30, un 40%, es una maravilla, es una opción para invertir. Entonces, pudiese hoy día con los 10 millones invertir en acciones. Recuerde usted que en esta inversión de capital inmobiliario voy a reconocer el resultado cuando enajene el bien. Por lo tanto, no voy a tener efecto alguno en la base imponible. Ahora, pudiera ocurrir que de los 10 millones ocupé 6 millones en pagar existencia y 4 millones de activos fijos. Entonces, al momento de pagar esos 6 millones de existencia y 4 millones de activos fijos, voy a reconocer el egreso. Así que, y reiterando, si yo adquiero un inmueble con un crédito hipotecario, recuerda usted que está pagando el contado del bien según la escritura pública, entonces se cumple el requisito de que esté pagado el bien. Vea que el tercero, aquí el vendedor, se da por satisfecho del pago y luego cuando se ha inscrito, se cumple, ¿cierto?, la tradición, usted adquiere y paga el bien y por lo tanto puede reconocer el egreso solamente de aquella parte que puede ser depreciable. Luego, segundo acto, primer acto pido un crédito, segundo acto empiezo a pagar las cuotas. Cada vez que yo pague la cuota, por cada cuota voy a poder descontando, reconociendo como egreso el gasto por interés y el reajuste asociado si tuviera reajuste alguno. Muchas gracias, Gilberto. De nada. Otra de las preguntas más frecuentes fue respecto a si las participaciones forman o no parte de la base imponible. Y la respuesta es sí. Como ya lo hemos reiterado en el transcurso de la charla, el régimen ProPyme transparente incorpora en la base imponible tanto las rentas exentas, las rentas afectas o el ingreso no renta. O sea, si yo percibo un dividendo que sea exento, afecto o un ingreso no renta, voy a reconocerlo sí o sí en la determinación de la base imponible. Y si viene este crédito, este dividendo con un crédito, lo que yo debo hacer es incorporar el crédito y el monto del retiro en la determinación de la base imponible. Que eso es súper importante porque es una diferencia con el régimen ProPyme general, que no se incorporan estas participaciones en el transparente, sí las debemos reconocer en la base imponible. Otra de las preguntas frecuentes es respecto del cálculo del ingreso diferido. Y respecto de esto debemos tener en consideración a qué año estamos calculando el ingreso diferido, porque si somos un contribuyente que está acogido a las normas de la letra A del artículo 14 o al régimen ProPyme en base a retiros, que son regímenes que están vigentes a partir del 1 de enero del 2020, debemos tomar el capital propio tributario, debemos descontarle las cantidades que están efectivamente pagadas por concepto de capital, más los aumentos y las disminuciones que haya tenido ese capital. Vamos a tener que disminuir las cantidades que estén anotadas en el registro REX y vamos a tener que sumar como incremento el saldo que esté en el registro SAC. Y de esto vamos a obtener el saldo del ingreso diferido que vamos a tener que amortizar en la base imponible por hasta 10 años, reconociendo como mínimo 1/10 en la base imponible. Si yo estoy calculando el ingreso diferido al 1 de enero del 2020, porque sé que ya estaba acogido al régimen de la letra A, como renta atribuida hasta el 31 de diciembre del 2019, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que determinar un capital propio tributario, voy a tener que descontarle mi registro REX y mi registro RAP, y así voy a obtener las rentas que son afectadas. También voy a tener que descontar el capital aportado y así voy a tener que determinar mi renta que son afectas. Igualmente, si yo tengo SAC, voy a tener que incrementar la base. Para efectos del régimen semi-integrado que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, voy a tener que tomar mi registro RAI y esas son las rentas que están pendientes de tributación. Si yo tengo saldo en mi registro SAC, voy a tener que incrementar. Y otra pregunta que fue frecuente es respecto del crédito IPE, si los propietarios van a tener derecho a este crédito IPE. Y la respuesta es sí. Si yo pago en el exterior impuestos, voy a tener que, por una renta, voy a tener que aquí en Chile, voy a tener que reconocer esa RENFE determinada conforme al artículo 41 letra A,
y voy a tener que asignar esa renta a los propietarios. Y entonces voy a tener también derecho como propietario a rebajar contra los impuestos finales el impuesto pagado en el exterior. Y eso, esas fueron las preguntas más frecuentes de Gerardo. ¿Gerardo está por ahí? Ya, no sé. Estaba hablando solo. Tienes razón. No, muchas gracias por todas las preguntas. Perdónenos, hay algunas que no alcanzamos a responder. Le agradecemos la participación. Paula, María José, Raúl, que también ustedes no lo ven, que han estado acá mirando y contestando. Y bueno, la invitación es que nos acompañe el próximo jueves, Capital Propio Tributario Simplificado, Régimen de Transparencia y la declaración jurada 1947 y el traspaso del formulario de identidad de la persona natural. Así que está muy interesante, no se pierda y pase la voz. Sí, muchas gracias por acompañarnos y también conéctense a las siguientes charlas. Muchas gracias. Nos Chao, vemos. que estén bien. Chao. Chao, Nicole.